Chicos, bienvenidos al canal. Decidí empezar con ciclo de Krebs. Definitivamente es uno de los ciclos como más temidos, pero realmente no es una situación tan complicada. El propósito del video no va a ser hacerlos expertos en ciclo de Krebs, porque sí quisiera darles un poquito de otro panorama. Bueno, me encontré este meme. Dice que si aprender el paso del ciclo de Krebs es algo que vamos a ver diariamente en nuestra práctica clínica, nuestra práctica profesional, definitivamente no. Probablemente nunca se encuentre en alguna persona con alguna deficiencia, alguna alteración, pero aquí viene lo importante. Si hacemos mucho más que aprendernos el ciclo reacción por reacción, le damos un enfoque diferente, vamos a ver que es un ciclo bien interesante y que no es un ciclo individual, y eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? Está conectado con muchísimas rutas y por eso es que es tan importante. Probablemente si lo que vemos es esto, pues no. O sea, de plano no vamos a entender nada y a lo mejor es por esto que de repente la bioquímica se nos hace tan... Quisiera que nos situáramos primeramente en cuál es el sitio en el que se lleva a cabo el ciclo de Krebs. De la glucólisis, que inicia en el citosol, a continuación, que es la descarboxilación oxidativa, y enseguida el ciclo de Krebs, esa continuación se va a llevar a cabo en el interior de la mitocondria, específicamente en la matriz. Pues vamos por partes. Para empezar, para que podamos llevar a cabo el ciclo de Krebs, necesitamos sintetizar el principal componente de la ruta, que es acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es una molécula muy importante y forma parte de muchas rutas metabólicas. El acetilcoenzima A va a ser sintetizado a partir del piruvato. El piruvato lo conocemos perfectamente y sabemos que proviene de la glucólisis. Entonces, el piruvato se sintetiza en el citosol, de modo que vamos a tener que internalizarlo hasta la matriz mitocondrial. Una vez que la tenemos, esta molécula en el interior de la mitocondria, es decir, en la matriz, se va a llevar a cabo una reacción que probablemente han escuchado nombrar, y es la descarboxilación oxidativa. Esta reacción es una reacción irreversible que va a transformar al piruvato en una molécula de acetilcoenzima A. En este proceso vamos a estar generando energía en forma de una molécula de NADH. Además, una molécula de CO2, por eso lo de descarboxilación. Y vamos a pasar de una molécula de 3 átomos de carbono, que es el piruvato, a una molécula de 2 átomos de carbono, que va a ser el acetilcoenzima A. Esta reacción va a ser catalizada por una enzima o un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Una vez que tenemos nuestra molécula de acetilcoenzima A, y una vez que tenemos la molécula de acetilcoenzima A, pues ahora sí vamos a proceder a entrar ya de lleno a el ciclo de Krebs. Esa molécula de acetilcoenzima A que acabamos de sintetizar la vamos a condensar o a combinar con una molécula de oxalacetato, que en cierta forma pues era la última del ciclo, que es una molécula de 2 carbonos. La vamos a condensar con una molécula de oxalacetato que contiene 4 carbonos. Esta reacción va a ser llevada a cabo por una enzima que se llama citrato sintasa. Se trata de una reacción irreversible. Esta reacción de condensación nos va a llevar a la producción de una molécula de citrato que evidentemente va a contener 6 átomos de carbono. En ese proceso además vamos a producir una molécula de coenzima A que se desprende del acetil. Y nada más les comento que el citrato pues no únicamente se queda aquí en ciclo de Krebs, sino que funciona en otras reacciones como un regulador alostérico. Vámonos con la segunda reacción, que va a ser la transformación de citrato en isocitrato. Esta reacción se va a llevar a cabo en 2 pasos. Aquí tampoco voy a meterme demasiado en los detalles de esta reacción, más que comentarles que la enzima que la cataliza es la aconitasa y que es una reacción reversible. Aquí nada más comentarles que en algunos libros nos mencionan un compuesto extra que es el
Cisaconitato. El cisaconitato es un intermediario de esta reacción. Forzosamente, el citrato tiene que pasar por cisaconitato para después transformarse en isocitrato. Algunos libros lo incluyen como parte del ciclo. Algunos otros, de hecho los más nuevos, ya no lo ponen. Continuamos con la siguiente reacción, que va a ser de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Esta es una reacción importante y es de las que van a estar reguladas en el ciclo. Acuérdense que en todos los procesos metabólicos siempre va a existir un proceso de regulación. Y nada más recordarles que esta es una de las reacciones que regulan el ciclo de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Esta reacción está catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Como la gran mayoría de las enzimas, o todas, utiliza un cofactor, en este caso es el manganeso. Se va a utilizar como aceptor de electrones una molécula de NAD. Por lo tanto, vamos a estar produciendo una DNADH. En esta siguiente reacción vamos a transformar el alfa-cetoglutarato en una molécula de succinilcoenzima A. La enzima que vamos a utilizar se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En algunos libros la denominan como el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y nos comentan que esta enzima es muy similar a la piruvato deshidrogenasa que habíamos utilizado en la descarboxilación oxidativa, si recuerdan, acá arriba. Es muy similar en cuanto a todo, propiedades enzimáticas, en cuanto a propiedades catalíticas, en cuanto a incluso estructuralmente. Acá, bueno, no les mencioné, pero la piruvato deshidrogenasa tiene 3 subunidades, la E1, la E2 y la E3, y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también posee 3 subunidades, E1, E2 y E3, difieren en algunas propiedades. Esta es una reacción que también va a estar regulada, es de las que determinan la velocidad del ciclo completo. Utilizan NAD y por lo tanto vamos a tener aquí como ganancia una molécula de NADH y se trata de una reacción irreversible. Por lo tanto, esta reacción también es una descarboxilación oxidativa y como tal, pues vamos a perder una molécula de CO2. Y lo que ya les había comentado, hay una ganancia de un NADH que, para los que no lo sepan o no lo recuerden, este NADH equivale aproximadamente a 3 moléculas de ATP. En la siguiente reacción vamos a transformar a la succinilcoenzima A en una molécula de succinato. Aquí vamos a utilizar esta enzima que es la succinatotioquinasa y durante este proceso se va a generar una molécula de GTP. Este equivale exactamente a lo mismo que una molécula de ATP y no necesita para nada ir a la cadena de transporte de electrones, a diferencia de el NADH o el FADH. En la siguiente reacción vamos a catalizar la transformación del succinato en una molécula de fumarato. La enzima que participa aquí se llama succinato deshidrogenasa. No sé si ya lo notaron, pero cada que tenemos una deshidrogenasa vamos a utilizar ya sea NAD o FAD. En este caso, esta enzima está utilizando FAD y por lo tanto nos va a producir una molécula de FADH2. Y les recuerdo que este FADH2 equivale aproximadamente a 2 moléculas de ATP una vez que llegue a la fosforilación oxidativa. Enseguida vámonos con el fumarato y su transformación a malato. La enzima oficialmente se llama fumarato hidratasa, pero todos la conocemos como fumarasa y es correcto, es un nombre correcto. Esta va a ser una reacción reversible y aquí no vamos a estar generando ningún producto en forma de NADH, FADH o GTP. No hay mucho más que decir aquí. Y vámonos a la siguiente. Esta es una reacción súper interesante, chicos. El malato que acabamos de sintetizar va a ser transformado en el oxalacetato.
que es el producto con el que iniciamos este ciclo. Esta reacción está catalizada por la malato deshidrogenasa. Aquí sí vamos a tener como producto una molécula de NADH, y parte de lo interesante de esta reacción es que es una reacción reversible. El hecho de que sea reversible lo hace muy interesante y además muy útil para la célula, ya que se va a utilizar para un mecanismo denominado lanzadera. Estoy segura que han escuchado esta palabra y tal vez aún no la entienden. Igualmente, si quieren que haga algún video acerca de las lanzaderas, pues me lo dejan por ahí anotado. Pero esta reacción es muy utilizada cuando queremos, por ejemplo, sacar al oxalacetato de la mitocondria. ¿Para qué? Pues por ejemplo para gluconeogénesis. Y bueno, si se fijan, llegamos al final del ciclo. Realmente, de verdad, si no entramos en muchos más detalles, pues por lo menos no es una situación tan complicada como la hemos visto. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la regulación, que es la parte, como para mi gusto, más interesante y que a lo mejor sí tiene un poquito más de complejidad, pero tampoco es algo del otro mundo, para que no se me asusten mucho. Este es el resumen completo del ciclo. Entonces, algo que es bien importante considerar es el balance energético. ¿Qué significa esto? Pues la cantidad total final de energía que se está produciendo en algún ciclo, en alguna ruta metabólica. Si únicamente hablamos de ciclo de Krebs, tenemos 1, 2, aquí me faltó otro, perdón, una molécula de GTP y además de eso una molécula de FADH 2. ¿Sale? ¿Esto a qué equivale? 3 ATP, un NADH equivale a 3 ATPs, entonces aquí tenemos 9 ATPs. Un ATP, un GTP, acuérdense que equivale a un ATP, y un FADH2 equivale a 2 ATPs. Entonces tenemos 9, 10, 12. 12 moléculas de ATP únicamente de ciclo de Krebs. En algunos libros nos consideran también este NADH de la descarboxilación oxidativa. Si lo sumamos, entonces tenemos 3 ATPs más de la descarboxilación oxidativa. Entonces tenemos 15 ATPs. Recordemos que de la glucólisis vienen 2 piruvatos. Acuérdense que en algún punto, a partir de la reacción 6, todo iba por 2. Entonces, de este piruvato, pues todo va a ser por 2, porque se supone que entraron 2 piruvatos al ciclo de Krebs. Entonces son 15 ATPs por 2 de los 2 piruvatos. ¿Sabes? Entonces nos quedan 30. Y si además a esto le sumamos los 8 ATPs que salen de glucólisis, pues entonces ya nos dieron los 38 ATPs que nos dice el libro. La oxidación completa de la molécula de glucosa nos va a dar 38 ATPs. Ya nada más para terminar, parte de las aplicaciones interesantes que tiene el conocer el ciclo de Krebs, pues es que hay un gran número de desórdenes asociados a un mal funcionamiento del ciclo de Krebs. Afortunadamente, pues son poco frecuentes. Deficiencia de una fumarasa. Entonces, imagínense más o menos lo que sucedería si alguna de estas enzimas no está funcionando. Igualmente, si quieren que hablemos de algo en específico, pues aquí me lo anotan. Se ha relacionado con el origen del cáncer. Les menciono esto y les pongo aquí estos artículos para que vean, porque no únicamente es aprendernos el ciclo así como periquitos y recitarlo y cantarlo a modo de rap y así, ¿no? O sea, no es únicamente eso. Sí es importante conocerlo y memorizarlo y lo que quieran, pero pues también es importante que conozcan cuál es la aplicación y qué es lo importante de conocer el ciclo de Krebs. ¿Sí? Existen, les digo, algunos errores innatos del metabolismo que, como les comento, afortunadamente pues son poco comunes. Están descubriendo algunos roles importantes que tienen algunos de los intermediarios del ciclo en algunas enfermedades, incluso para inmunidad. Ese artículo está súper interesante y este sí es reciente. Hasta aquí vamos a dejar el video, chicos. Espero que les haya sido de utilidad.
Si es así, pues no olviden dejarme un like al video, suscribirse al canal. Échale ganas, chicos, no se rindan, de verdad. Yo siempre les digo a mis estudiantes, hay cosas mucho peores que el ciclo de Krebs, créanme. Cosas de la vida y cosas de la bioquímica también. Hay cosas mucho más complicadas. No el ciclo de Krebs. Aunque bueno, pues siempre está la opción de que si no se lo quieren aprender, pues se lo pueden tatuar para el examen. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.